Estar nuevamente con ustedes después de una pausa en el canal por temas personales y de salud. El día de hoy tengo un gran invitado que estoy segura no nada más lo conocen los operadores, sino las personas que en algún momento han visto noticias porque ha llevado casos muy mediáticos. Por mencionar alguno, ha sido abogado de Rosario Robles. Es doctor por investigación en ciencias penales y política criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y candidato en Derecho Constitucional y Derechos Humanos del Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal. Es catedrático certificado por la Secretaría Técnica para la Implementación del Sistema Penal Acusatorio Oral de la Secretaría de Gobernación y tiene un gran desempeño laboral en la Comisión Nacional de Derechos Humanos Federal y del Estado de México, así como el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el Instituto Nacional de Ciencias Penales y en la Procuraduría General de Justicia del antes Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Como docente, se ha desempeñado en muchísimas instituciones, ha apoyado en el programa Estado de Derecho para México, Centroamérica y Caribe, y asimismo ha fungido como ponente en muchos lugares, ha apoyado también en la implementación de la educación con fondos de Agencia de Estados Unidos. Y bueno, estoy hablando del maestro Epigmenio Mendieta Valdés. Me da mucho gusto poder saludarlo de manera virtual y agradecerle que después de esta pausa retomamos el canal y usted es nuestro gran invitado. Muy contento de poder participar ahora con Magíster y de verdad muy encantado de poder tener esta entrevista contigo, que por supuesto ya nos la debíamos. Así es que estoy a tu disposición para poder platicar en el tema que tú gustes. Estos diálogos jurídicos o entrevistas no nada más los siguen operadores, sino también estudiantes de derecho, y es por eso que hay que entender cada tema desde la generalidad hasta los puntos particulares. ¿Qué vamos a ver hoy o cuál va a ser el tema central? Pues bueno, los actos de molestia dentro de la carpeta de investigación y el juicio de amparo. Yo empezaría por preguntarle qué son los actos de molestia y cuál es el sustento jurídico que se desprende de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. La gran pregunta que nos haríamos nosotros es si estos actos de molestia son violatorios a derechos humanos. Estos actos de molestia se desprenden de una noticia criminal, que puede ser la denuncia o la querella, en donde el sujeto principal, que es el Ministerio Público, pues los utiliza para su investigación a partir del 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero vayamos a qué es lo que dice la Corte, cómo lo toma ella, qué ha mencionado al respecto. Gracias por la introducción, y fíjate que es un tema verdaderamente muy interesante y muy rico. Lo trataré de hacer de manera muy fluida, con la finalidad de que pueda servir para todos en esta diversidad que tú ya me comentas de seguidores que tenemos. Una vez iniciada la carpeta de investigación, esta se puede iniciar, como ya lo sabemos, ya sea mediante una denuncia o mediante una querella. La Corte ha venido estableciendo que la carpeta de investigación, el inicio de una carpeta de investigación y los actos de investigación que se suscitan dentro de una carpeta de investigación, dice que no violentan derechos humanos, en virtud de que se trata de una cuestión de orden público. De tal manera que tú y yo, dentro de un sistema de derecho, debemos estar conscientes de que una vez que se presente una denuncia en nuestra contra, estamos sujetos a la normatividad. El Ministerio Público tendrá la facultad constitucional de llevar a cabo esa investigación, y así lo establece el artículo 21. De tal manera que, para que exista un perfecto equilibrio entre las funciones que tiene la gente del Ministerio Público y los derechos que tenemos los ciudadanos, la Corte ya se decantó por decir que la facultad de la gente del Ministerio Público se trata de una cuestión de orden público. ¿Qué significa, Samara? Que no se podrá impedir que el Ministerio Público investigue. Porque si nosotros prohibiéramos a la gente del Ministerio Público llevar a cabo su trabajo constitucional, pues entonces impide el esclarecimiento de los hechos, que el culpable no quede impune, que los daños causados por el delito se reparen. De tal manera que ya dijo la Corte que el inicio de la carpeta de investigación y los actos de investigación para dar con el probable responsable no violentan derechos humanos. Primera regla. Pero la segunda regla
es que hay determinados actos de investigación que se llevan dentro de esta carpeta de investigación que sí limitan derechos sustantivos o fundamentales. De tal manera que lo podemos tener muy claro, una parte del primer catálogo en el artículo 252 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Fíjate que hay una primera parte, Samara, que tú puedes verificar y que dice, con excepción de los actos de investigación previstos en el artículo anterior, los del 251, dice que se pueden llevar a cabo sin la necesidad de recurrir a juez de control. Lo puede hacer el agente del Ministerio Público o la policía. Pero los del 252 requieren autorización previa del juez de control todos los actos de investigación que afecten derechos establecidos en la Constitución. Ok, fíjate, los derechos establecidos en la Constitución entonces son derechos fundamentales. Los derechos fundamentales no son absolutos. Los derechos fundamentales sí se pueden limitar, pero podrá ser en los términos y con las condiciones que establece la propia Constitución. Eso significa sujetos a los actos debidamente fundados y motivados. Y esto necesariamente tiene que ser mediante expedido por la autoridad cuando ha justificado plenamente esa necesidad, idoneidad, proporcionalidad, racionalidad o, en su caso, la última ratio. Cada uno de estos elementos los vamos a ir revisando uno a uno para que tú puedas tener más o menos una precisión de cuáles son aquellos que aun cuando la Corte ha dicho que los actos de investigación no violentan derechos humanos y no te van a conceder el amparo, hay otros casos en los que sí. Empiezo en el primero de ellos, fíjate. Una vez cometido un delito, el agente del Ministerio Público está facultado para llevar a cabo el aseguramiento de los instrumentos, objetos o productos del delito. Eso lo puedes checar en el 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero cuando este aseguramiento, ya sea de inmuebles o de empresas o de cuentas, entonces, ¿qué está violentando? Derechos establecidos en la Constitución. Y fíjate, eso significa entonces que dice la propia Constitución que no te podrán limitar de un derecho si no es seguido ante los tribunales previamente establecidos, en los que se cumplen las formales del procedimiento y en el que esté debidamente justificado. En este caso, dentro de una investigación no se ha cumplido con esa formalidad. Es decir, el juicio no se ha iniciado. El juicio estará en etapas previas, pero sin embargo, en el Ministerio Público en este momento está procediendo al aseguramiento, porque puede considerar válidamente que estamos en presencia de un instrumento, objeto o producto del delito, pero también puedes tú decidir, no es cierto, no es cierto, esto es de otra cosa, es de una tercera persona, no forma parte del instrumento, objeto o producto del delito. Yo tenía en mi cuenta una cantidad de dinero que podrían ser 50,000 pesos, pero me acusan por un hecho constitutivo de delito de 40,000 y tú me estás quitando todo. Y ahí tengo 300,000, que es para que funcione mi empresa, para pagar a mis trabajadores, para pagar los insumos que necesito para el funcionamiento de mi empresa. Entonces, aquí viene la posibilidad de que puedas recurrir ante un juez de amparo para vigilar esto. Pero ahora, vamos punto por punto. Fíjate, vamos a la primera de ellas. Aseguramiento de un inmueble. ¿Ok? Es clásico, de que sucede un evento que se puede considerar delictivo. Vamos a pensar en un homicidio o vamos a pensar en un secuestro. Y sucede en el interior de un domicilio. Para preservar todo lo que puede existir dentro de este domicilio, es necesario la realización de distintas diligencias. Para que no se pierdan los indicios, instrumentos, objetos del delito o las circunstancias concomitantes al hecho, dicen los criminalistas que las escenas del delito hablan. Pues para que no se pierda toda esa información, pues habrá que autorizarles el ingreso a los peritos. Hacen el levantamiento, hacen el procesamiento del lugar y en un primer momento trasladan el cuerpo de la víctima y el inmueble queda con cadena de custodia. Ahora, ¿esa cadena de custodia puede ser de manera definitiva? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo podrán permanecer ahí esos indicios?
Ahora, ese inmueble es tuyo. ¿Cuánto tiempo para devolvértelo? ¿O ya no te lo devolvemos? ¿Cuánto? ¿Un mes? ¿30 días? ¿Medio año? Ahora, el hecho de que esté en esas condiciones no puede provocar como consecuencia el hecho de que haya desperfectos allá adentro. Se cerró el gas, se cerró el agua, la luz, el internet. Es decir, todos los servicios que una casa necesita para su buen mantenimiento. Ahora, dos, la fauna que puede existir dentro del lugar, ¿eso no va a producir deterioro en la casa? Una pequeña filtración o que se esté cayendo el agua, ¿no produce una afectación al inmueble? Ahora, vamos a pensar que efectivamente estuvo resguardado, porque esto sucede siempre. Vamos a pensar que estuvo resguardado los primeros 15 días, o el primer mes, y en el mes número 3, y en el 4, y en el 6, ¿no estaríamos en condiciones de solicitar que se hiciera la devolución a los que acrediten la debida propiedad? ¿Cuánto tiempo más va a necesitar el Ministerio Público para llevar a cabo el levantamiento de todos los indicios? ¿O será de manera indefinida? ¿No estaríamos allá afectando entonces un derecho? Ahora, el domicilio donde se llevó a cabo este evento, ¿qué es? ¿Instrumento, objeto o producto del delito? Yo digo que no tendría ninguna relación con un homicidio. ¿Quién sabe en el caso de un secuestro si se utiliza como casa de seguridad, verdad? Pero en el caso de un homicidio, en el caso de unas lesiones, en el caso de un fraude, en el caso de de una extorsión. Entonces, ¿te das cuenta cómo entonces sí, con este acto, de manera muy concreta, sí se podría recurrir ante un juez de control para el efecto de impugnar esa decisión? Ahora, estamos pensando de que ahí encontraron el lugar, pero vamos a otro supuesto. Tú eres propietaria o apoderada legal de una empresa, de una inmobiliaria que se dedica a la compra de determinados inmuebles. Inmuebles que adquiriste, pagaste y hiciste las transferencias debidamente. Resulta que esos inmuebles, hay un reporte por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que en otro momento anterior a ti pertenecieron a una persona determinada y que supuestamente el recurso con el que los pudo haber adquirido en aquel momento eran recursos de procedencia ilícita, o al menos así lo señala la Fiscalía. Entonces, proceden al aseguramiento de tus inmuebles, de las que tú tienes en calidad de representantes. Bien, perfecto. Pero ahora, pregunta ahí, ¿cómo participó tu empresa en esos hechos? ¿Cómo está involucrada? ¿Afecta al patrimonio de tu empresa? Yo digo que sí. Le acaban de asegurar 1, 2, 3 o 4 inmuebles. Esos inmuebles es el patrimonio de tu empresa. De tal manera que nuevamente viene la pregunta, a ver, pero nosotros, la empresa, vendemos casitas felices y seguras, ¿cómo está participando en esos hechos? De tal manera que lo que tiene que haber es una perfecta investigación, que haya la necesidad de que esos inmuebles estén debidamente preservados. Pero ahora, dices que están asegurados, ¿cuánto tiempo? Entonces, aquí es importante cumplir con una serie de formalidades. ¿A qué voy? El 229 en adelante del Código Nacional de Procedimientos Penales, Samara, establece una serie de formalidades. Estas formalidades le dan seguridad jurídica a las personas cuando se hace el aseguramiento de estos bienes. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que sepamos perfectamente en qué calidad están. Primera pregunta que tendrá que resolver el Ministerio Público al momento de rendir su informe con justificación. ¿Ok? Es instrumento, objeto o producto del delito. 2. ¿Cuál es la causa del aseguramiento? ¿Para qué? Ahora, ¿se tomaron las providencias necesarias para preservar debidamente el lugar? ¿Ya se hizo el levantamiento? ¿Ya se levantaron los indicios, vestigios? Si no, ¿cuánto tiempo más van a necesitar? ¿Cuántos peritajes tienes pendientes? Y finalmente, si van a proceder al aseguramiento del inmueble, tendrán que hacer un levantamiento detalladísimo. Levantamiento del inventario le va a dar seguridad jurídica de que lo que existía dentro del inmueble va a existir después cuando te lo entreguen.
Existió por mucho tiempo el exceso por parte de las policías en el que se sustraía lo que estaba en el interior de esos inmuebles, lo cual traía como consecuencia entonces denuncias por los excesos que se presentaban. Ahora, aquí viene la parte más importante. Una vez que la Fiscalía General de la República o la Fiscalía General de la Ciudad de México va a asegurar el inmueble, eso significa que adquiere la obligación del cuidado, mantenimiento y administración. Eso significa entonces dinero que le tendrán que invertir a ese inmueble. Ahora, el perjuicio, descuido, afectación o daño que se le pueda causar tendrá que ser resarcido por parte del Estado, lo cual significa entonces que tendrán que devolverte el inmueble en las mismas condiciones en las que fue asegurado. Entonces, un inmueble abandonado va a traer un deterioro, un inmueble abandonado va a traer que lo vandalice. Un inmueble abandonado puede traer como consecuencia que personas que sufren o que viven en la indigencia busquen un lugar para refugiarse. Eso puede traer como consecuencias una afectación a un inmueble que tiene un legítimo propietario. Sí, pero además lo tiene en este momento asegurado la Fiscalía. Entonces, en contra de la decisión al fiscal para que me des mi inmueble y ante la negativa, ¿podemos recurrir al juicio de amparo? Sí. Entonces, fíjate, importantísimo, los aseguramientos tienen que darse dentro de un juicio. El juicio no existe, por tanto, estamos en presencia de un acto de aseguramiento o un acto fuera de juicio, lo cual significa entonces que hay la posibilidad de poder impugnarlo a través de un mecanismo de control de constitucionalidad, en virtud de que no cumplimos con una de las excepciones que establece el artículo 14 de la Constitución, para que proceda con fundamento en el 16. La regla es así. Las reglas para el procedimiento es el 14, el acto de molestia es el 16. Pues entonces, para proceder con el 16, primero cumplimos el 14. Y de ahí vamos de la mano con el artículo 17 de la Constitución, para el efecto de que a esto le demos debido proceso. Entonces, esto es el supuesto que te puedo plantear en el caso de los inmuebles, de los muebles, de las cuentas. Fíjate, muy rápido. El artículo 242 del Código Nacional de Procedimientos Penales preveía o facultaba a la gente del Ministerio Público para poder llevar a cabo aseguramientos de cuentas. Este aseguramiento de cuentas en aquel momento era facultad o se le permitía al policía a solicitud del Ministerio Público. Es decir, no se cumplía con ese requisito que establece el artículo 16 de la Constitución. El 16 dice que para llevar a cabo estos aseguramientos tiene que ser derivado de una orden o una autorización por parte del juez. El juez ya le hiciste la solicitud, ya la verificó, ya encontró idoneidad, proporcionalidad, racionalidad, necesidad, idoneidad, y ya consideró que es la única medida para poder salvaguardar ese dinero. Dice, si no lo hago en este momento, apariencia del buen derecho y peligro en la demora, se va a perder el dinero. Perfecto, hagámoslo. Yo lo asumo, juez. Bien, pero ahora, ¿qué te parece si esa decisión la toma un policía? ¿Qué te pasa si esa decisión, si la toma un juez, sin haber tomado todos estos requisitos? ¿Verdad que su decisión puede ser excesiva, desproporcional, inequitativa? ¿Verdad que puede tener vicios? Y nuevamente, la suerte por lo que me están demandando es 1,000,000 de pesos. Yo tengo en esa cuenta que me están asegurando en este momento, que es de mi empresa, para la cual se prestan los servicios, 20 millones de pesos. Y eso permite el funcionamiento de toda la empresa. Eso trae como consecuencia entonces de que se estarían violentando derechos de proporcionalidad. Sí. ¿Eso lo puede revisar un juez de amparo? Sí. Sí puede hacerlo. Entonces, ahí tenemos otro supuesto. ¿Te pongo otro?